Bueno, buenas tardes, 25 del 3 del 2021. Vamos a ver qué pasa con la charlita de hoy, que vamos continuando con todo lo que vamos haciendo. Sentido común, perspectiva, ley del doblamiento del tiempo, lógica global convergente, estructuras espaciotemporales, pero desde un punto de vista muy llanito, muy básico, a ver qué sale, que estamos empezando nosotros caminando por ahí, tratando de hacer alguna cosita, un aporte de lo más RCO aquí. Entonces, pues bueno, hoy día estaba planteando que si podríamos hablar de la dualidad, que me parece un tema que es bastante interesante, y creo que a todo el mundo le parece bastante interesante la dualidad, porque nosotros transitamos realmente la vida en esos términos. Nosotros transitamos todo nuestro viaje por la vida con esos dos campos polares, como dice Cristian, como dicen ustedes, ¿no? Esa polaridad que tenemos, que esto o esto. Siempre tenemos como pasa algo y yo tengo que hacer una elección, tengo que decidir, y siempre tengo que decidir entre algo u otra cosa. Entonces esa es la dualidad que tengo. La dualidad es de no que voy viajando por la vida y todo me parece como algo muy, como que tengo que tener siempre una decisión para tomar alguna cosa o tomar otra. Y siempre hay como una O entre medio. Esto o esto. Nunca como que no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Parecía que no pueden ser. Pues yo coloqué aquí una palabrita que no tengo idea de qué significa trialidad. Pero quiero como agregar un elemento nuevo para que a ver si sale algo con todo esto, porque dualidad solamente dos, y yo estoy hablando aquí de una línea espacio-temporal que está desde un punto pasado a un punto futuro, que ya tenemos dos puntos ahí, en donde sería un pasado y un futuro que parece que están muy distantes, como si parece que fuera una dualidad, parece que fueran dos extremos, donde uno está navegando entre medio, hay una navegación de un ser humano que está navegando ahí en unas experiencias que parece que no sabe qué camino tomar, porque no sabe qué hace aquí tampoco, entonces no sabemos qué hacemos aquí. Entonces, trialidad vendría a ser como darle como un sentido más central, es decir, un presente que tenga una mirada más íntegra. Yo estoy hablando por hablar, Trialidad le estoy llevando como si fuera una perspectiva donde incluya un extremo y el otro, para que no se quede en uno, ni o en otro, sino que sea como este extremo, pero también este. O sea, que me pueda unir los dos, que no tenga que hacer una elección para poder quedarme con alguno. Trialidad le estoy llamando yo como a algo que yo tengo, como por ejemplo me pasa algo en la vida y aparentemente es algo que no me gusta, y yo tengo la opción voluntaria de decidir integrar eso también. Entonces esto, porque por un lado no me gusta, entonces automáticamente elijo esto otro, que es decir, escapar. Entonces tengo eso, pero aprovecho también de tomar la decisión de decir, quiero integrar esto. O sea, tomo el positivo y además el negativo. Quiero hacer esa unión. Por lo menos estoy tratando de dar una explicación de cómo podríamos usar la palabra trialidad para poder sugerirle a la mente una integración de los opuestos. Porque la dualidad son opuestos. El ser humano transita en esos opuestos. Esto me gusta y esto no me gusta. ¿Entiendes? Pero siendo realistas, las cosas suceden como suceden. Por ejemplo, los eventos que suceden en un día o una persona, o las cosas que vemos, las cosas que tocamos,
las cosas que sentimos, son cosas totalmente reales, no son ni así ni asá. No tienen algo que, no tienen una dualidad. La dualidad se produce adentro cuando la sentimos. No es algo concreto que está afuera. Porque esto es tal cual como es, la realidad es tal cual como es. La dualidad se produce en el momento en el que uno percibe que eso tendría que ser que así o asá. La mesa tiene 4 patas, pero yo percibo que el otro percibe diferente a mí, entonces esa percepción de esa realidad empieza a tener como un balance diferente, donde me gusta y no me gusta, o no me gusta. Entonces la realidad es totalmente realista, no tiene ningún tipo de sentido polar. La polaridad y la dualidad se las doy yo con la perspectiva que tengo. Y es cuando la siento. Porque si yo toco algo o yo huelo algo o todos vemos un color blanco aquí en la pared, pero la percepción de cada uno va a ser diferente y esa diferencia le va a dar un valor al blanco, al valor que le da el blanco el otro, o a la temperatura. A mí me gusta más así, que al otro le gusta más asá. Eso ya es una perspectiva que no tiene que ver con la realidad. Tiene que ver con una perspectiva más que nada como a mí me gustaría, porque la interpreto la realidad de cómo me gustaría que fuera. Cómo yo pienso que me gusta la temperatura y al otro de tal. Y se produce una diferencia de temperaturas. Y en esa diferencia de temperatura empezamos nosotros, los seres humanos, a crear una división. Donde una razón y otra razón empiezan a confrontarse. Entonces, ¿qué es la dualidad? Es una perspectiva. Es una perspectiva de cada persona. Porque la dualidad, a ver, la palabra dice, tú dijiste dos. Están en dos extremos, frío y caliente. Ahora, ¿dónde estará toda esa navegabilidad de entre medio? Son un montón de perspectivas que hay ahí, muchísimas, pero todas no tienen que ver con la realidad de eso que tiene esa temperatura. No tiene que ver con la realidad real de la temperatura o de lo que esto está frío o cuánto tibio o cuánto caliente está. Eso es la interpretación que yo le doy. Pero en sí esto es así. Entonces, ¿quién maneja la dualidad? La trialidad le llamo yo porque la dualidad sería como vivimos en un espacio tridimensional, ancho, largo y profundo. Podríamos llamar eso trialidad en el sentido de la profundidad. ¿Qué es lo profundo? Profundo puede ser, a ver, ¿cuánto? ¿Podría ser el calor? ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Va a haber una cantidad de perspectiva, o sea, una cantidad de profundidad respecto de ese calor o respecto de ese frío. O sea, la profundidad, ¿qué sería? Sería ese aspecto que está entre una punta y otra y que puede medir todo eso que está en medio, todas las perspectivas que pueden medirla. Entonces, pasado y futuro es la dualidad. La profundidad se la da el ser humano. Al navegar de aquí
en esta línea. Ahora, la profundidad sería ¿cuál? Sería en cuanto a todas las dimensiones que puedo, el olor, el tacto, yo le voy a dar una interpretación, esa es mi profundidad. Pero me permite también a mí entrar en otro tipo de profundidades, para no entrar en la pelea con el otro y poder yo querer poner mi opinión por sobre el otro, porque la mía la encuentro que es mucho más importante. Entonces ahí me quedo yo en la dualidad, sin usar la trialidad. La trialidad sería para mí tomar todos los aspectos de todos que están viendo aquí, entre polo y polo, todas las perspectivas, e integrarlas, ¿no? Porque trialidad sería como le doy una profundidad a eso. ¿Cuánta profundidad le voy a dar yo a mi vida para poder hacer integración de todas esas perspectivas que están ahí? Eso va a depender de cuánto yo pueda navegar dentro de esas perspectivas. Que cuando yo me choque con otro, yo pueda ser capaz de integrar a esa perspectiva también. Porque está dentro de esa profundidad. Entonces tenemos dos polos, pasado y futuro, donde se separa el tiempo y nosotros navegamos al medio. Porque solamente nuestra perspectiva puede darle profundidad a eso. Y mientras más profundidad tiene, más capacitados estamos para comprender las estructuras espaciotemporales. Porque son muchas dimensiones. Y la realidad del día a día contiene todas las dimensiones. Y estoy hablando no solamente de las dimensiones que nosotros sentimos como tocar, oír, ver, oler. ¿Entiendes? Gustar. Hay otras, sentir, percibir, conocer estructuras de otro tipo de capacidad de poder explicar cómo funciona esto, más esto, más esto, lo físico, lo emocional, lo mental, el espacio-tiempo. Eso es profundidad. La profundidad se la damos nosotros en la medida que podemos hacer una explicación clara acerca de los dos polos. ¿Cómo? Si yo me encuentro con otra perspectiva y peleo con la otra perspectiva, yo tengo que tener argumentos y claridad para poder conocer esa otra perspectiva y dar a conocer la mía. No para saber cuál es mejor, sino para ganar profundidad gracias a la otra. Entonces sí formamos una trialidad. Porque gracias a la trialidad podemos salir de todo esto. Con la dualidad no salimos nunca. Porque es esto o aquello. Con la trialidad es esto y esto también. ¿Por qué no? La Tierra hace eso. La Tierra está el malo y el bueno. Y están dentro del planeta Tierra. No los expulsa así. ¿Por qué? Porque acepta las perspectivas. Las converge. Entonces, dualidad es un término que sirve mientras tanto nosotros no tenemos conceptos nuevos que nos permitan expresar a la unidad de esas dos cosas, la integridad, la complementación de esos dos opuestos. Mientras nosotros no tenemos esa capacidad de complementar los opuestos, nosotros navegamos en la dualidad. Y nos chocamos, por supuesto, porque vamos a chocar con un montón de personas. Vamos a chocar con muchísimas personas en la vida, ¿eh? Porque es un lado que nosotros no conocemos. Entonces, trialidad es entrar en la profundidad de darme una buena explicación
para dar a conocer que la referencia que tengo como planeta Tierra integra todas esas perspectivas. Y yo tengo que ser capaz de poder comprender eso. Tengo que ser capaz de reflexionar acerca de eso. Entonces, la polaridad es, o la dualidad es, esto o esto, este o este. Y la trialidad sería este y también este. Tendría que integrarlo. Entonces, si yo voy por la vida con mis problemas, hay algo que no integro, ¿no? Porque todavía navego dentro de esa dualidad. Y para eso tengo que usar un lenguaje que conecta con mi cerebro, que sea capaz de hacer conexiones cognitivas nuevas de integración. Y eso del lenguaje es genial. Para ahí el lenguaje te sirve pero montones. Porque tienes que explicarte una trialidad. ¿Cómo me puedo explicar yo la integridad de esos elementos? Para que yo pueda hacer un enlace con una nueva perspectiva que después la pueda vivir cuando yo me encuentre con algo que es opuesto a lo mío. Porque cuando hago eso, tengo los argumentos para expresar mi posición, mi ubicación, pero la capacidad de aceptar la posición del otro. Y así no me pierdo de la mía, pero también gano más capacidad de comprender la complejidad de las perspectivas. ¿Es un poco abstracto lo que digo? ¿Lo bajamos un poco? ¿Qué pasa con la vida común? En una vida común, ¿qué pasa cuando vamos por ahí y nos toca enfrentarnos a situaciones complicadas y no sabemos qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando vivimos en la dualidad y en un momento presente te encuentras con una situación donde estás en estado de choque y de no saber qué hacer? De no comprender lo que te pasa y te genera una química y el metabolismo interno te afecta tanto que tú empiezas como a perder, parece que el control, porque estás frente a algo que activa una amenaza en tu vida. ¿Qué haces con la trialidad? Muy bonita es la trialidad. ¿Qué hago con la trialidad en ese momento? ¿Cómo puedo yo auto agregarme, por así decirlo, conceptos que me ayuden a entender en ese momento una trialidad? Porque eso tengo que hacerlo en ese momento, ¿eh? Estoy perdido, estoy ante una situación donde estoy perdido, ¿no? Se me activó y punto. Es una alarma, es un botón que se activó y ¡boom! Entro en estado automático de defensa, ataque, huida, lo que sea, no importa. Pero tengo que tener un punto donde yo pueda darme capacidad. Tengo que tener la capacidad en un punto donde pueda anclarme a comprender cómo funciona la Tierra. Para que yo pueda explicarme esa capacidad. Que me sobran personas, me sobran un montón de perspectivas, me sobra de todo. Y se me vino encima y no sé cómo actuar, no sé cómo enfrentarlo.
Me sobra mucho en el día a día. Me sobran cosas. ¿Cómo las integro? Tengo una capacidad de reflexionar. Quizás observando cómo juegas al ping-pong y vas de un lado a otro. Claro, puede ser observar. Observar el bamboleo el bamboleo, cómo quieres escapar, cómo quieres pelear, cómo quieres... Pero también tiene que haber una pequeña capacidad de explicación. Tú tienes que saber explicarte. El ser humano tiene un cerebro que permite una capacidad de poder hacer una reflexión explicativa cada vez más rica en la dialéctica. Pero tiene que empezar con lo básico, con lo más rústico, con lo más duro. Pero ahí, en ese lugar, en la tormenta misma, ahí, ese es el lugar exacto donde tú tienes que empezar a plantar la semilla de la realidad, que es la profundidad. Porque lo que te está pasando te da la oportunidad de que lo hagas. ¿Por qué? Porque ¿qué es un momento difícil o un conflicto? Es golpea y se te desparraman todas las ideas. Todo lo que estaba ahí juntito, como parecía tan bien, ¿qué es lo que hace? Se abre y te quedas totalmente en una nube. Ese es el momento, porque quedó todo abierto. Todos los elementos, los átomos, todo lo que tú llamas dentro de ti, emociones, ¡pum! Y quedaste perdido. En ese momento, cuando está todo disparado, está todo abierto. Porque el conflicto lo que hace es abrir para que tú uses esto que tienes. Lo abre, ¡pum! Y tú en ese momento, ¿qué haces? Lo aprovechas. Porque el conflicto no es algo que te va a venir cuando tú quieres, te viene cuando el conflicto le da la gana. Chiquillo, como dicen aquí. Chiquillo, que no te viene cuando tú digas ahora que estoy preparado, no, te viene ya en la vuelta de la esquina, ¡pa! Cuando creías que ibas bien. En el mejor de los momentos. Entonces, te pegó y te dejó totalmente desarmado. Genial. Eso hay que tenerlo claro, que viene a desarmarte. Y tú tienes la mejor herramienta, el coco, para ahí meter la semilla, porque se abrió todo lo que se llama creencia, se rompió todo aquello que se abrió, lo que estaba tejido. Y tú metes entre medio tu nueva realidad, tu nueva perspectiva, una profundidad mucho mayor de la que tenías. La comes. Es como, el conflicto es como si llegara un piedrazo en la tierra y la abre. Y cuando se está abierta tú le metes la semilla y cuando ya pasó, la semilla quedó dentro. Y al próximo conflicto, cuando se abre de nuevo, como ya tiene una semilla, te va a ser más fácil. Cuando le vayas a colocar otra vez, ya va a haber otra, ya se va a estar rompiendo, va a estar dando frutos. Entonces, ¿cómo no hacer bienvenido un conflicto? No hay más que agradecimiento, ¿eh? ¿Que duele? Claro que sí. Pero imagínate, agradeces un conflicto en medio conflicto. ¿No te parece? ¿Quién hace eso, por ejemplo? ¿Quién agradece un conflicto? Ni se te ocurre, pero justo cuando le estás metiendo ya, le estás metiendo dentro una nueva perspectiva. Le estás metiendo profundidad. Porque cuando se cierra con los mismos elementos que estaban antes, con las mismas creencias. Y te quedas en tu comodidad otra vez. Tenés que meterle profundidad. ¿Para qué? Porque la profundidad le abre la estructura. Entonces cuando se cierra, ya tiene una estructura más amplia. Que más suelto. Trialidad. Vamos a usar la trialidad como ese elemento que nos va a hacer acordar en ese momento del conflicto como
se abrió, estoy en la nube, perdido. No estoy tan perdido. Sé lo que tengo que colocar aquí. A ver, estoy dentro, se me apagó la luz. Bueno, no sé qué hacer, pero yo ya sé que por lo menos me tengo que quedar quietito, porque si salgo corriendo me voy a chocar con la puerta. Porque antes salía corriendo y buscando y peleando y todo. Me quedo quietito y le empiezo a colocar profundidad. Profundidad sería la reflexión que yo hago dentro del conflicto. Pregunta. ¿Podemos indagar un poquito más acerca de esa reflexión que uno hace? Si es algo muy personal o hay una lógica de cómo ubicar ahí el... La reflexión sería como darme cuenta que, primero, que es una oportunidad, que el conflicto ya lo sabemos que es una oportunidad que me permite a mí, me desarma, me deja en estado de vulnerabilidad, porque el conflicto me vulnera. ¿Qué vulnera? Las creencias que tengo. Porque si yo tengo algo, yo quiero hacer eso porque eso es lo único que sé hacer, y si no lo hago, y viene un conflicto y no me permite hacerlo, vulnera todo el patrón que tengo que me lleva y me conduce a eso, me empuja, me lo vulnera. Entonces yo quedo desarmado. O sea, me deja en vulnerabilidad. En la vulnerabilidad yo le meto reflexión. ¡Trac! ¿Qué sería una reflexión? Primero, saber que estoy vulnerable y es mi oportunidad de sembrar. Una tierra fértil es aquella tierra donde yo le quito las piedras y la dejo la más liviana posible. El conflicto hace eso conmigo. Me aliviana, me quita las piedras, me abre para que yo pueda meter ahí semillas nuevas. Entonces, reflexión sería como no tengo receta. Una reflexión no es una receta. Primero, tiene que ser algo que yo pueda entender que es, el conflicto tiene una lógica inversa. Me viene a mí a provocar nuevas habilidades. Tengo que tener claro. Tengo que tener claro que el conflicto axiomáticamente es el recurso que usa la Tierra para que yo incremente mis habilidades. Porque en el pasado no es así. En el pasado un conflicto, ¿quién va a pensar que el conflicto es algo que me viene a ayudar, me viene a hacer crecer, Eso no existe. Esto es nuevo. Presentar al conflicto como el gran protagonista te puede tirar piedras, ¿entiendes? Presentar al conflicto como el protagonista, como aquel que te va a brindar belleza, entonces ya tienes un axioma. Ya tienes un axioma. El conflicto es un pequeño tesorito, pero como todavía no lo comprendes, es que duele. Me duele mientras yo todavía no comprendo que es un tesoro. Pero es un tesoro ¿por qué? Porque el tesoro, para encontrarlo, a veces duele también. Tú para cavar una mina y para encontrar las piedras tienes que hacer un tremendo agujero. Entonces, un conflicto axiomáticamente es un recurso, es una herramienta. Es la posibilidad que tiene el ser humano de poder incrementar capacidades de reflexión. Y si reflexionas un poquito dentro del conflicto, tenlo por seguro que en un poquito tiempo tienes comprensión. Empiezas a comprender la estructura axiomática de todo lo que es un viaje por la vida. Porque un viaje por la vida se debe a través del conflicto, al error. Su desafío permite que la Tierra vaya evolucionando. Sin desafío no hay evolución. Imagínate la Tierra en épocas pasadas, volcanes, explosiones, puros desafíos, para tener todo lo que tenemos hoy en día. Entonces el ser humano también. El ser humano se presenta ayer hablábamos que donde tenemos la gran oportunidad es las relaciones. Porque alguien decía que, claro, los conflictos se presentan más que nada en perspectiva y perspectiva. Ya no tenemos los conflictos del pasado, que te persigue un dinosaurio.
No hay dinosaurios hoy en día. Ahora ves al otro ser humano, lo ves como un dinosaurio. Pero por las creencias viejas que tiene. Tienes un dinosaurio que como que vea. Entonces, son otro tipo de conflictos. Son conflictos más de perspectiva, conflictos de un crecimiento, de una reflexión para comprender la perspectiva que tengo que integrar. No que tengo que correr de un dinosaurio porque me va a comer. Sino que estoy enfrente de alguien con el cual no me puedo comunicar. Mientras tanto, no me pueda comunicar, yo puedo ir haciendo que este axioma se vuelva mucho más evidente y obvio en mi vida. Que se inocule como un virus. Y aún así, es real, lo tiene la realidad, así que no hay que hacer tanto esfuerzo. Entonces, luego, esa misma reflexión te lleva a la comprensión de cómo funciona la vida. Y una comprensión de esa, ojo, actualización, te actualiza. Que tu sistema de creencias te lo expande. No es que terminan tus creencias y tú dices, yo no creo más en eso. No. Te da más capacidad de poder entenderlas mejor para no estar tan atorados. Porque creencias tenemos. A mí me gustan unas cosas y no me gustan otras. Pero no voy a tener la presión de porque no me gustan las otras, las voy a odiar o no las voy a querer. Las voy a integrar. Son parte de la vida. No tengo la presión. Descomprime. Entonces es un proceso, mira, de la dualidad. Le metemos trialidad y encontramos reflexión, comprensión y actualización. Trialidad significa, yo para mí, en este momento hablando de trialidad, sería como darle ese axioma a esta parte que vivimos de la vida como algo difícil, darle un axioma, así me está dando la oportunidad, me deja totalmente en un estado totalmente perdido. Entonces yo tengo que usar este axioma. Aprovecho. Yo me aprovecho voluntariamente y de forma, me vuelvo una especie de, ¿cómo decíamos? Ese personaje que, voy adelante, Guerrero. un guerrero, me voy, pero para esto, ¿no? El rebelde, me vuelvo un rebelde de no hacer, miro para atrás y digo, otra vez el conflicto, pues bueno, es mi oportunidad. Se apagó la luz, pues bueno, ahora es mi oportunidad. Okay. ¿Cuándo llega la otra? No lo sé, para la otra me preparo después. Reflexión, comprensión y seguro una actualización. Porque llevar esto a un conflicto y decir, oye, el conflicto, porque a ti te pasa esto, porque viene de tu papá y de tu papá viene de tu abuelo y no sabes por qué y cómo. Y empezamos a filosofar del conflicto y empezamos a usar el conflicto como método como de ese tipo que se hace ahora en todas las técnicas de poder. No salimos nunca de ahí. Ya tenemos que darle al conflicto un axioma nuevo. Punto. Partir desde la profundidad, de la base misma. Entonces, trialidad no terminaría nunca. ¿Por qué? Porque tiene la polaridad y una profundidad que sería yo mismo, que cada día le doy más reflexión para tener más comprensión y nuevas actualizaciones. Y se versiona constantemente, se versiona una nueva perspectiva. ¿Qué les parece? Bien. ¿Hay alguna pregunta para eso? Ojo que la dualidad no es mala, ¿eh? La dualidad es algo natural. Tiene que separarse el espacio-tiempo. Pero ¿quién le va a dar la navegabilidad bajo ser nosotros? Alguien tiene que ver toda esa cosa. Y ese le va a dar profundidad. Entonces, ¿hay dualidad? Sí. Pero también hay
una perspectiva que le puede dar profundidad a esa dualidad. Más comprensión, más reflexión. Una pregunta, no sé, algo, si lo llevamos a la vida diaria, pues bueno, serían los conflictos, pero si hay alguna pregunta con respecto, no sé, Algo que sea algo más del día a día, más llano, quizá ¿qué puede ser? más común. No sé, si se os ocurre algo, por ejemplo, reflexionamos, ¿no? También, lo que pasa quizá la reflexión que hacemos no es la que debiera, por decirlo de alguna forma. Claro, Claro. por eso lo del axioma, no sé si la palabra es axioma, pero Ujú. palabras claves. Palabras claves. Keywords. Palabras claves para poderle dar a esta reflexión una connotación. Por ejemplo, si vamos a una reflexión, a ver, ¿qué podemos decir de reflexión? ¿Qué puede una reflexión? Es por lo menos darte cuenta que te salen disparados automáticamente todas las defensas. Por lo menos es una reflexión. Se me dispararon todo. Una toma de conciencia. Una toma de conciencia. Se me disparó todo. No sé qué hacer. Ya eso es una reflexión. Sería quizá también darle un tiempo antes de tomar una decisión. También. Es más, eso sería incluso un pasito antes de decir, es como, no sé, y me quedo en estado parálisis. ¿Viste? Como cuando pasa algo y antes corrías o huías o atacabas, ahora te quedas en modo parálisis. Y dices, me voy a dar un parálisis durante unos cuantos segundos para tener una reflexión, por ejemplo, para hablar así lo más llano, ¿no? No la tengo, pero bueno, me voy a dar este tiempo, me voy a dar una pausa. Tendrá que ver un poco con la intensidad del conflicto, porque es energía, ¿no? Entonces por ahí el conflicto es un poco más leve y te da tiempo a no atacar o no reaccionar como venimos haciendo. Y hay otros conflictos que a lo mejor lo primero que te sale es llorar o gritar o quedarte en blanco porque lo que te dicen no es bueno desde tus creencias. Claro. Entonces de acuerdo a eso tal vez, ¿no? Claro. Creo que lo importante, de todas maneras, es que si no es en el momento, o te lo quería preguntar también, si no es en el momento lo de la plantación de la semilla, uno, o sea, el tiempo es relativo, entonces uno lo puede, mientras haga la reflexión, en otro tiempo, tal vez a la noche, cuando pasó ese conflicto en la mañana, o También. no, como que también tiene validez, porque por ahí Total. hay mucha culpabilidad de decir, no me salió, o Claro. ataqué, pero si ya hay una toma de conciencia. Todo suma Pero debe tener más potencia en el conflicto. O sea, todo suma, todo pensamiento en el día suma. Cualquier reflexión que hagas en el día acerca del conflicto suma, porque es una preparación que tú haces antes de entrar a la actividad que vas a tener para la actualización. Hay una preparación, hay un entrenamiento. Entrenar la percepción significa eso. Es tomar conciencia sobre esto porque es lógico. Eso es un entrenamiento que hace la persona. Después en el conflicto no pasa nada, pues las primeras veces quizás no pasa nada, pero va a llegar un momento seguro, en el transcurso de la línea de tiempo, va a llegar un momento en tu día a día en que te vas a acordar dentro del conflicto de eso que te estoy diciendo, de eso que tú te preparaste, de esa reflexión que has hecho anterior. Algo va a haber, te vas a parar, vas a tomarte un tiempo y en ese tiempo que vas a hacer milésimas de segundo donde tú vas a colar, porque no van a ser tuyas, ya te las preparaste tú, por lo tanto algo pasó, no te pertenece. Entonces ahí se coló. Se coló aire, oxígeno, se coló una nueva perspectiva y eso no puedes volver nunca más atrás. Nunca. Que después siga hablando, pero yo me gustaría reflexionar. No, eso es imposible, no puedes volver atrás, ¿eh? Y eso lo sabemos todos, no somos tontos. Una vez que entramos en este proceso, es imposible. Te viene un conflicto y puedes tener toda la carga y todo, pero siempre vas a tener algo que ya se te quedó una ventana abierta. Si ya se te quedó una ventana abierta, seguro.
Otra cosita que quiero decir, o creo que es importante, voy a ver qué piensas acerca de eso, que cuando viene el conflicto hay cosas que se mueven, claro, hay energía también, entonces como darle lugar a eso, a sentirlo. A ver, yo le tomaría eso como cuando llega el conflicto, la persona lo que más podría hacer en ese momento es tratar de hacer una especie de apoyo, una especie de... Porque hay mucha carga. A ver, cuando hay mucha carga, ¿dónde la colocamos? En un lugar donde haya soporte que la pueda sostener, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo un montón de cosas, no las voy a colocar en algo que se va a derrumbar, ¿entiendes? Entonces, yo voy a ser de soporte para esa carga, voluntariamente. No es que tengo que vivir el conflicto como lo voy a hacer, como lo siento. No mucha cosa de... ¿Cómo se llama esto? De darle análisis. No, es... A ver, esto es tanta carga, la siento, entonces yo voy a hacer de soporte. ¿Cómo? Voy a tratar de sostenerla un ratito. Lo que no hacía nunca antes. Es como dice alguien, me voy a morder la lengua. Antes de decir lo que tenía que decir. Me la muerdo. Pero ya tengo esto antes. Ya sé por qué lo hago mientras. No es que antes me muerdo la lengua porque no tengo que decirlo y no tengo ninguna lógica para darme cuenta que el conflicto me está ayudando. Ahora me muerdo la lengua y tenlo por seguro que a la segunda vez no te la tienes que morder, o a la tercera, a la cuarta. No te la vas a tener que morder, porque ya tienes el axioma, ya te lo has creado, ya has reflexionado sobre eso. Y eso es el aire. ¿Entiendes? Entonces no tienes que hacer tanto. O sea, hazte un apoyo, hazte de soporte mientras. Úsate a ti mismo como soporte del conflicto. No para analizarlo, sino para decir, pues voy a ordenar mi ropa. Voy a hacer mi cama. Pero ya sé que el conflicto de lo que me está ocurriendo me va a ordenar a mí también. Desde otra perspectiva me va a dejar mucho mejor que antes. Entonces yo ordeno mi ropa mientras el conflicto me ordena a mí. Y ya se hacen dos cosas al mismo tiempo. ¿Para qué voy a salir pateando? Hago algo. Cualquier cosa. Yo digo me muerdo la lengua porque pues, si no tengo que hacer, pues me muerdo la lengua. Pero hago algo, cualquier cosa. Eso significa, yo me voy a hacer de soporte a mí mismo para que el peso del conflicto no me rompa. ¿Qué decir romper? Que yo me ponga a gritar, me ponga a correr, me ponga a pelear. Eso ahí me rompe a mí. No, yo lo hago de soporte, lo contengo mientras tanto. Me lo llevo. Y mientras tanto, me crujen los huesos, me trago algo, pero me está ordenando. Ojo, que después eso no va a ocurrir, ¿eh? Y lo sabemos, porque ya hemos pasado por eso. Ya no, estoy repitiendo cosas que ya no estamos pasando, pero es como para darle otra vez un empujón a lo que ya estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. O sea que aquí podríamos agregar, dentro de la misma reflexión, podría ser lo que dije, soporte. Me vuelvo yo un soporte de mi propio peso. Tengo mi cuerpo, ¿no? Si me puedo llevar un saco de, no sé, 20 kilos, porque no puedo soportar yo una carga de mis propios rollos que tengo. Me hago cargo, ¿no? Espérate, voy a hacer algunas cositas y me las aguanto mientras tanto. Me aguanto la carga hasta que se acomode. Porque yo sé que me va a dejar más bien hechito después. Así que, no sé, por ahí creo que nos ayudaría como para encontrar ciertos puntillos que nos ayuden en los momentos difíciles, ¿no?
¿Y qué herramientas, digamos, se podrían usar durante la reflexión? Porque también hay como esa fina línea que separa, digamos, la reflexión de quedarte dándole vuelta al problema. El conflicto va de forma inevitable a echar a andar un motor de pensamientos, de ideas, de todo lo que te viene. Eso ya lo tienes en el pasado. O sea, no puedes evitar eso. Echa a andar. Lo mismo de siempre. Pues eso no lo puedes evitar. No puedes decir, no, yo eso no quiero. No, eso está ahí. Es como que echan a andar como una turbina y tú estás en medio de la turbina ahí como se activó. No puedes hacer nada. Tú no puedes hacer absolutamente nada, ¿eh? Lo que sí se puede hacer es que se echó a andar la turbina y yo sé que esa turbina que se echó a andar es porque se me abrieron y muchas cosas y yo me voy a dar cuenta que esa revuelta de ese coso me va a poner cuando se termine, yo voy a estar mejor posicionado que antes. Pero ¿Por qué? Porque yo no quiero un resultado. Aunque la turbina diga, uy, sí, tienes que salir de aquí, tienes que hacer esto, no importa, pero yo no quiero ningún resultado. Yo no quiero una solución a mi conflicto, ni a mi pena. No quiero ayuda. Yo quiero mi conflicto. no sé, yo ahí, por ejemplo, no estoy totalmente de acuerdo, porque como que, o sea, algo tienes que hacer para, digamos, terminar con ese conflicto. Has comentado antes que eso va a terminar solo, pero imagínate que pasa algo y tú entras en una depresión, o sea, te puedes tirar en una depresión toda tu vida y en el fondo no has terminado digamos, de comprender y actualizarte, porque no sé si me explico. Sí, ¿qué es lo que haces tú cuando tú tienes un conflicto, por ejemplo? ¿Cuál es tu idea? Depende, o sea, Más o menos, ¿no? Como para tener una idea. ¿Lo intentas frenar? ¿Tienes una herramienta? pero bueno, una herramienta, por ejemplo, sería terapia. O sea, yo lo que hago ahora mismo cuando tengo algún conflicto, digamos, lo hablo en terapia y eso me hace, digamos, acelera ese proceso de reflexión, comprensión y actualización. Pero muchas veces cuando he intentado, digamos, por ejemplo, solucionarlo por mí mismo, como que yo, por ejemplo, tiendo a quedarme ahí. A quedarte en la turbina, Claro, entonces eso es a lo que me refiero. Que pues esa fina línea que separa una cosa de otra. Pues en ese caso, lo que estás haciendo está perfecto. Porque es necesario una cosa cuando hay algo que todavía no se comprende de forma natural, no se puede forzar, entonces es necesario hacer ciertos andamiajes. Lo que tú haces es un andamiaje de, por ejemplo, tener una terapia y es genial, porque te está aportando pautas hasta que lo hagas solo. Te aporta ciertas pautas hasta que logres comprender que eso que tú haces externamente con alguien, lo puedes hacer contigo mismo. Porque la referencia que nosotros tenemos que darnos ahora no es, no hay solución para el conflicto. No hay solución. O sea, eso es así. El conflicto es el método, es un algoritmo que permite la evolución. O sea, es imposible que la civilización quiere eliminar el desafío. No lo quiere tener. Quiere
exterminar el conflicto. Eso es imposible. Por eso quieres exterminar los microbios, quieres exterminar los virus, quieres exterminar todo lo que hay. Quiere dejarnos de forma que estemos totalmente aislados de lo que nos formó. ¿Qué nos formó a nosotros? El desafío, el conflicto, la capacidad de poder irte armando y desarmando, armando y desarmando, armando y desarmando. La comprensión de eso, para llegar a la comprensión de eso, lo que haces está perfecto. Porque son andamiajes. El ser humano ha hecho muchos andamiajes, ha hecho muchos puentes y está bueno. Ya sea psicoanálisis, terapias, y eso está buenísimo. No está mal, porque en el pasado es lo que teníamos. No tenemos otras herramientas, ¿no? Ahora tenemos una lógica que es inversa a eso. Entonces hay que ir poco a poco, porque no llegar a la noche no, abrazar lo que... No es así. Esto es simplemente resonancia para ir entendiendo que el conflicto es parte de la vida. Y mientras que no haya conflicto... No, el conflicto siempre está, porque la separación de espacio-tiempo ya es un conflicto. El pasado y futuro están abiertos, eso es un conflicto. ¿Es un conflicto espacio-temporal? O sea, es inevitable que el ser humano lo diga, no hay conflicto, por obviedad. Conflicto y error, esas dos palabras ¿son sinónimos o nada que ver? El conflicto sería como una capacidad de ver el error con mayor carga. El error es la separación del espacio-tiempo, pero con su componente natural, es decir, que yo puedo ver esa evolución del error sin esa carga que me cause para yo pretender que eso no sea así, que no me gusta, que la realidad no me gusta. Tiene carga nada más. Entonces, el error es simplemente es un conflicto en estado puro. Esa es la parte más rica, digamos. Es lo sabroso de la vida. Se vuelve conflicto cuando tiene carga. Cuando yo no tolero el error. Cuando yo no tolero el error, se me vuelve conflicto. Cuando yo no tolero el defecto de la vida. ¿Para decir algo? Uh-huh. Creo que en relación a lo que plantea él de la reflexión y algún método o algo, se me acaba de ocurrir como si estamos tratando de poner un axioma al conflicto, ¿no? O a esa reflexión, como palabras claves, como dijimos, quiere decir que lo que está mal, bueno, es que la palabra, entiéndanlo dentro del contexto, ¿no? Pero lo que está mal es querer comprender el conflicto, ¿no? O buscarle la vuelta y perder tiempo ahí, cuando en realidad es como un proceso que se hace a través nuestro, pero a ver, como que se resuelve en algún punto solo, ¿no? No sé. Entonces va por como soltar un poco el análisis y el... Claro, no sé. sí. Digo, sí. Venimos de procesos de análisis. Entonces, por eso, nosotros venimos de un desarrollo de donde el análisis en algún momento explotó y estuvo bueno en una etapa para poder hacer comprensiones acerca de esto. Pero el análisis te lleva a una capacidad de comprensión, pero sin vivencia. Porque cuando te llega la hora de tolerar el conflicto, de tolerar el error, empieza el análisis para poder esquivarlo. Claro. ¿Entiendes? El análisis está bueno, porque en su momento fue determinante para que tú puedas comprender ahora el funcionamiento de eso. Está bueno, no pasa nada. Pero tolerar el error, tolerar el conflicto, requiere de que yo pueda hacerme cargo y pueda comprender que el conflicto es mi mejor amigo, por decirlo así. Tengo que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Lógica inversa. Me viene un día que no tenga conflictos, que los tengo igual, porque estoy pensando en el futuro, cómo que tengo que hacer mañana. Eso es un conflicto. Que no lo tengo en el momento que me golpea y me duele y cosas así, es otra cosa. Pero el conflicto está
constantemente. Entonces, lo que yo tengo que ocuparme es de ir preparándome para decir, viene mi amigo. Claro, por eso estamos aquí también, ¿no? No decir, ay, ojalá que no venga, porque si no, oh, ya estoy listo. No, no, me preparo. Es como cuando tú vas a la cancha, no sé, te preparas para ir a estudiar al colegio. Todo tiene su preparación. Te preparas para recibir a tu huésped que te va a brindar más estrategias. Y tú dices, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace? No, no, con eso ya tienes un gran paso, ¿eh? Antes sí se puede hacer lo que dices tú, Cristian, o sea, puedes hacer muchas cosas, pues hay métodos de yoga, métodos de esto, pero no te pierdas de esto. Porque esto es una lógica. Es lógico. Entonces, como es lógico, en algún momento dentro del lugar donde estás haciendo algo, va a colar. Porque es así. Y te vas a dar cuenta que todos los libros y de todos los maestros que han escrito es esto. Esto engloba todo. Esto engloba todo lo que puedes decir, cualquier libro de cualquier tipo, hasta la Biblia misma. Es como que siento que antes había más tiempo para el análisis y la reflexión y ahora hay menos tiempo y es más como Es como que dejar de analizar. asume ya la situación. Y ahora los conflictos son lo más rico es que los conflictos como estamos en casita y estamos todos como confinaditos y están todos con el bozalito y todo. Y no tenemos que hacer tantas cosas, los planes se han caído, ya no tengo que pensar tanto, hoy yo voy a cumplir eso ya se cayó solo. Entonces tienes tiempo para recibir los pequeños conflictos domésticos. Tienes tiempo para esas pequeñas cosas que vas a conversar con alguien y te sientes como medio extraño, pero ya no son esos grandotes donde estás tú con tu plan y no quieres ni hablar con nadie porque lo único que quieres es alcanzar lo que te toca y punto. No, ahora está todo trozadito, ¿eh? La realidad trozó el conflicto para todo el mundo y te va a dar a ti justo lo que necesitas para que te lo comas de a poquito. Entonces está buenísimo. Esta es una buena oportunidad. Entonces sería como que sería que habría que, digamos, experimentar, vivir a pesar del conflicto, pero sin hacer apología del conflicto. ¿Perdón? ¿Hacer qué? Digamos, sin hacer. Es que algunas veces como que lo tomo un poco como si fuera un poco apología del conflicto. O sea, que el conflicto es, digamos, algo, no es algo bueno, sino algo a buscar. A mantener, tal vez. Claro, entonces, pero si... entonces eso no me cuadra. Pero digamos... Tómalo como un algoritmo. Vivir a pesar del conflicto, digamos, experimentar la vida a pesar del conflicto. Experimentar la vida a pesar del conflicto. Es que el conflicto... En lugar de buscarlo. Es que la realidad te trae el conflicto así que lo busques. Uh-huh. No tienes que buscar el conflicto. O sea, entonces cuando dices esto, no es que estés haciendo apología del conflicto. ¿Apología qué significa eso? Apología es como buscar el conflicto, como centrarte en el conflicto. Por eso preguntaba antes que cuando no hay conflicto... Claro. Buscar el conflicto es como... Yo creo que buscar el conflicto sería una persona, por ejemplo, que hace un deporte extremo. Uh-huh. Porque yo quiero enfrentarme a algo que me haga sentir la adrenalina del conflicto. Uh-huh. Eso es como decir, voy a propósito, es porque es como que me ha causado como un gustillo. Sí, también, así poniéndome más o menos en la posición de Cristian, también lo tomo como al final una búsqueda de solución, ¿no? Porque uno quiere buscar el conflicto, pero para cuanto antes que eso se acabe, por decirlo de una forma, ¿no? Al final siempre estamos buscando todos tenemos eso, ¿no? Que buscamos en algún punto que se termine de alguna forma. Un resultado. Un resultado. Sí. Claro, eso es lo que veía yo un poco, lo que percibía yo un poco con esto, como que había una búsqueda, no que el conflicto no es bueno ni malo, sino que el conflicto es bueno. Al igual que mucha gente dice como hay que buscar, por ejemplo, la paz, ¿no? Entonces como siempre buscar siempre lo bueno. Pues algunas veces cuando estaba escuchando era como que sentía, probablemente es una perspectiva mía, sí.
pero como que veía como que algunas veces hacías como apología del conflicto en sí. Claro, lo que yo quizás tú estás viendo, y que lo hago a veces a propósito. Seguramente es una proyección mía. No, pero, sí, pero también yo también hago a propósito algo. O sea, yo tengo que provocar a la persona para que tenga la capacidad de sentir eso que estoy diciendo como una amenaza. ¿Me entiendes? Porque el conflicto es una amenaza ya para el ser humano. Entonces yo te traigo el conflicto como diciéndole, hombre, toma. Entonces la persona empieza a sentir, porque si ya le acerco el conflicto, y la persona va a activarse inmediatamente la amenaza. Y va a generar en sí mismo pensamiento y un montón de estructuras del pasado que le permitan como, sí, pero esto, pero... No, está bien, no pasa nada, pero yo lo coloco ahí. Es así. Es tu herramienta de trabajo que te permite desarrollarte, tener habilidades y ser capaz de poder tener una vida con una amplitud de mente y una amplitud... el conflicto generador de conciencia. Tómalo. Eso soy yo. Y claro que tú me vas a decir, sí, pero tú estás haciendo... ¿Es real? Pero también te puedo decir, donde estás está bien. ¿Por qué? Porque estás generando pasos a tu manera, y está bien, perfecto. Pero yo no puedo ir a un lugar a tratar de hacerlo lo más dulce posible para que, a ver, no, es que no, es así. Así funciona. No funciona de otra manera, no existe, no se puede maquillar. La lógica no la puedo maquillar. Es imposible. Tengo que mostrarla tal cual como es. ¿Por qué? Porque es la única manera, porque después cuando viene el conflicto de verdad, tú sabes, es verdad. O sea, no puedo maquillar, es al revés. La lógica del conflicto es que te viene a desarmar, a vulnerabilizar, y es un momento en el que tú en algún momento te vas a dar cuenta que vas a tener habilidades nuevas. Porque si no fuera así, el planeta no estaría como está, con tanta belleza. Estoy hablando de naturaleza. El ser humano es el único que la caga. Pero si no fuera así, entonces el conflicto no aportaría lo que tenemos. No tendría yo un cuerpo humano generado por la naturaleza en toda su evolución. Se me viene la imagen del parto, ¿no? Que es súper conflictivo el parto. Claro. Y que sale vida. Y sale vida, claro. Y duele. Y duele, como vamos a ver. Duele porque va a gestar ahí un componente nuevo. El conflicto también es como te hace parir. Es verdad, te hace parir una reflexión. Porque tiene que generar una reflexión inversa, tiene que generar una cosa que te des cuenta que lo que te está pasando te tiene que dar una nueva actualización, una versión mejor de la anterior. Tú tienes que generar eso por ti mismo. Uno tiene que ser capaz de hablarse a sí mismo, autoexplicarse a sí mismo, autorreflexionarse a sí mismo sobre esto que estoy hablando. Porque si no, las defensas van a ir por el otro lado. Y eso está bien. Por eso, generar andamios está perfecto. Generar andamios... Pero así es. Es lo que hay. O sea, la presentación es tal cual. Steve Jobs dice, esto es lo que hice, así se hizo, ¿entiendes? No, lo podría haber hecho un poquito... No, es que así es. Eso es lo que se presenta. Es la nueva era de la digitalización. Lo digital va a andar súper rápido gracias al conflicto, al error. ¿Por qué? Porque se automejora, se autoexpande gracias a hacerse autoconsciente de sí mismo. Así que bueno, lo dejamos hasta ahí. Gracias. Que va todo bien, ¿eh? Cada uno donde está... Genial. Aquí vemos de todas las perspectivas. Genial, no pasa nada, que estamos cada uno en el lugar que nos corresponde. Así que muchísimas gracias por todo. Sí. Espero que les haya gustado y si hay más preguntas después las vamos a ir anotando.
Anotando ahí.